nombre es Abisai Fernández, estudiante de la Universidad del Zulia. Hoy vamos a hablar sobre el estudio descriptivo del género Planaria. Veamos la introducción. Existen en el tiempo muchos tipos de animales en nuestro ambiente y los científicos han clasificado los animales para agruparlos con los diferentes tipos de animales. Los animales se clasifican en los vertebrados y en los vertebrados. Los vertebrados son aquellos que poseen articulaciones, mientras que los invertebrados no poseen ningún tipo de articulaciones. A su vez, esta categoría se clasifica en grandes grupos, que nosotros estudiaremos más adelante determinadamente. Pero hoy vamos a hablar solamente de una sola categoría, que son los invertebrados. Veamos la clasificación taxonómica. Cuando se nos habla de la clasificación taxonómica, se nos habla del taxón de la especie. Esto nos indica que para hablar de esta especie hay que resaltar lo que es el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, como se indica en la diapositiva. Vemos que estamos hablando de un género de especies de planaria. Ellos son también conocidos como los tubelarios o la clase tubelaria, que ellos se conocen vulgarmente como las planarias, que son una clase de filo de platermitos, que son los gusanos planos. Ellos son de vida libre y de pequeño tamaño. Se habla del nombre vulgarmente, ya que mundialmente se le ha dado un nombre científico a cada especie para darle un mejor orden en biología, en la biología marina y en todas las ramas de la biología. Vemos que en la taxonomía el reino, el principal, es el Animalia, y el filo son los latermitos, la clase la Radiotophora, y el orden la Tricládida, la familia la Geoplaniceae, y el género Vivayum, y la especie Vivayum quehuense. Esto nos indica en la especie el nombre de la persona o del científico que la clasificó o que la estudió. Cuando hablamos de la definición, las planarias son unos gusanos planos. Ellos son de agua dulce, estas especies se han convertido en un modelo clave para estudiar la regeneración de las células madres o las células totipotenciarias, estas células tienen capacidad para regenerar cualquier parte del cuerpo, también incluso hasta la cabeza en 2 semanas, que eso lo hablaremos más adelante. Vamos a ver las características generales. Cuando hablamos de las características generales, vamos a hablar del hábitat donde habita esta especie. Dice que la mayoría de los tubelarios son marinos. Ellos también son de agua dulce, y unos pocos son terrestres. Claro, ellos están restringidos en zonas húmedas. Las planarias son del clado o de los policlados, o sea, son marinos y habitantes habituales de las zonas costeras. Su tamaño es muy variable. Ellos pueden medir de 5 milímetros hasta 5 centímetros. Su aspecto es foliáceo. Esto nos indica que es aplastado y ensanchado. Tienen forma de, como se muestra en la lámina, tienen una forma de hoja
o lanceolada. Veamos el color también de la planaria o los platermitos. Tienen un color negro, como se muestra en la lámina, o azulado oscuro, con zona más clara en las partes repartidas entre los tentáculos y detrás de estos. Pueden ver que la cara inferior es azul. Veamos la simetría bilateral. Ya como hemos hablado del color, de la forma, vamos a ver la simetría bilateral. ¿Qué es la simetría bilateral? La simetría bilateral le ha permitido a los científicos estudiar tanto la morfología como la organogénesis de las células y los patrones de las células madres. Esto es clave para el estudio, ya que nos ha dado avances, como lo nombrábamos ahorita, en las células madre. Ha aportado una importancia muy importante en la regeneración de estas especies. Veamos la locomoción. Cuando se habla de locomoción, se habla del movimiento que esta especie puede tener en donde ella habita. Estos animales se mueven mediante los cilios. Ellos tienen una dermis ventral, que ellos les permiten deslizarse a lo largo de una película del moco, y algunos también se mueven por ondulaciones de todo el cuerpo, por contracciones de músculos que están construidos en la membrana del cuerpo. Ellos tienen esos son sus movimientos. Vamos a hablar de la descripción de los sistemas orgánicos, que hablamos de la pared corporal. Cuando se habla de la pared corporal, nosotros decíamos que estos invertebrados, ellos no poseen en sí un esqueleto externo. ¿Por qué se llama esqueleto externo? Cuando se habla de este esqueleto, se refiere a que ellos no poseen en sí un esqueleto articulado en su organismo, sino que tienen un exoesqueleto, pero tampoco lo poseen, ya que estos animales no poseen ni esqueleto externo ni una cutícula que les sirva de soporte. Ahora, ¿cuál es el soporte de estas especies en su cuerpo? Bueno, la epidermis. La epidermis es la capa más externa del cuerpo, llamada la epidermis. Esta epidermis está compuesta por células ciliares. ¿Qué significa estas células ciliares? Que aportan o emplean la lámina basal. Tienen una lámina basal, o sea que esa lámina basal aporta o tiene dentro de sí encima un epitelio. Ese epitelio le permite al organismo darle un soporte tanto con la lámina basal, el epitelio y lo que nosotros también llamamos fibras intracelulares. Vamos a hablar de ellos tienen un sistema digestivo digestivo o digestión. Cuando se habla de digestivo y digestión, se habla de un sistema que les permite a ellos consumir los alimentos para así que estos alimentos sean llevados a su organismo. Ellos tienen un intestino ciego. Tienen el sistema digestivo empieza desde la boca, que se encuentra ventralmente en la mitad del cuerpo, y ese intestino va y se encuentra con una faringe que desemboca con intestino ciego.
También, también la lámina muestra que poseen una digestión mixta, que es extracelular. Esa es la cavidad que se llama cavidad gastrovascular e intravascular en sus células. Hablamos del sistema digestivo y vamos a hablar también del sistema respiratorio. Estas especies son invertebrados que en su estudio en sí ellos no poseen un sistema respiratorio. ¿Cómo así? Estas especies, para poder tener una oxigenación, eso se lleva a cabo por difusión, o sea, mediante el tegumento. El tegumento quiere decir la epidermis, ya que ellos no poseen este organismo, no pueden respirar, pero se da por difusión, en donde donde el oxígeno se transporta desde el ambiente, pasa por el tegumento o la epidermis o la capa corporal, para así realizar su oxigenación. También tienen un sistema circulatorio o la circulación. Esta circulación en verdad no tampoco la poseen. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estas especies, cuando ellas utilizan tienen en su organismo, tienen vasos ventrales, y tienen un sistema que les permite a ellos, en la pared corporal del cuerpo, el intercambio de gases. Pueden intercambiar los gases por el simple hecho de que ellos no poseen un aparato circulatorio o la circulación, sino que pueden intercambiarlos entre la pared corporal y la difusión simple. La excreción. Estas especies poseen un aparato excretor. Cuando se habla de esto, tienen un sistema protonefredial, que son células flamígeras que funcionan como un sistema de osmorregulación. Eso lo hablaremos en otro momento, donde hablaremos más sobre esas células flamígeras. Entonces, la excreción se da en estas especies, la excreción por el sistema de osmorregulación. Vemos allí el sistema reproductor masculino y femenino. Estos animalitos son de vida libre, como los nombré ahorita. Tienen, como pueden ver en la lámina, pueden ver el masculino, o sea, el género masculino y el género femenino. Esto nos indica que el femenino, o sea, el masculino, tiene dos testículos, tiene una vesícula seminal, tiene también un pequeño pene, un conducto eyaculativo. Vemos el género femenino posee un ovario, o sea, el ovario es el ovario el que recibe el espermatozoide. Tiene un oviducto por donde
va el espermatozoide, tiene también un receptáculo seminal, tiene un gonoporo. Estas especies son hermafroditas, como las nombramos ahorita. Que hermafrodita es que estas especies son tanto, o sea, tienen el mismo sexo. Poseen el género tanto masculino como femenino. Antes de hablar de esto, vamos a hablar sobre un poco sobre lo de la reproducción. La reproducción tiene dos tipos de reproducción, que es la reproducción asexual, que se da por división transversal, y la reproducción sexual, que es cuando se habla de la sexual, se habla de la unión de gametos, y cuando se habla de la asexual, se da por división celular de las células. O sea que esas células comienzan a dividirse en dos mitades y comienzan a regenerar las partes perdidas, como lo nombrábamos al comienzo de esta lámina. Mientras que en la asexual, muy importante en la sexual, porque en la sexual el órgano masculino se une al órgano femenino. Ellos copulan, el espermatozoide viaja por el oviducto, ahí llega hacia el óvulo y ocurre la fecundación. Eso se llama hipotérmico. Cuando ocurre esta unión, pueden ser endolecitos. ¿Qué quiere decir la palabra endolecitos? Que es el vítelo en el interior del óvulo, o ectocitos, que es el vítelo en el interior de las células vitelígenas. Eso ocurre en los protostomos, que los protostomos son especies que se forman dentro de una especie directamente. Vamos a hablar del sistema nervioso y órganos sensoriales. El sistema nervioso de estas especies es muy primitivo en otras generalidades, en otras especies, pero cuando la vemos nosotros la vemos en la especie de planaria o los turbelarios, nos indica que estas especies tienen un plexo nervioso. Cuando ese plexo nervioso está compuesto por los órganos sensoriales, que son los ocelos. Los ocelos le permiten la diferenciación de las células, entre la luz y la sombra. Tienen también los estatocitos. Los estatocitos le permiten la estabilidad de estas especies. También se da en los hidrozoos. Podemos ver allí en las zonas amarillas los estatocitos, el plexo nervioso por todo el cuerpo, que les permite al animal los movimientos, lo que es la locomoción, todo lo que tiene que ver con sus neurotransmisores. También hablamos de los ocelos, de los estatocitos. También tienen células quimiorreceptoras, también tienen células receptoras o tactoreceptoras que les permiten a ellos percibir la circulación del agua en todo su cuerpo. Eso es el sistema nervioso que les permite a estas especies ser una especie
muy poca evolucionada. Recuerden que esta especie comenzó el estudio en ellas porque es una especie que la comenzaron a utilizar para el estudio, tanto morfológicamente como el estudio de las células madre o las células totipotentes, lo que es la simetría bilateral, la organogénesis, le ha permitido a ellos ser una especie muy clave para este estudio. Vemos la importancia ecológica. Recuerden que toda especie tiene una importancia ecológica, puede ser ecológica, biológica. Dice que son de gran importancia ecológica porque ellos son depredadores móviles, son de sustratos duros como de arrecifes rocosos y también de coralinos. Esto quiere decir que estas especies ellas ayudan a regular las poblaciones de los organismos que habitan en la zona. Estas especies son también importantes porque regulan todas esas especies que están en los mares. Con esto los invito. Bueno, mi nombre es Abisaí Fernández y les digo que